menosprecio y vuelve el bastón de ellos sobre su cabeza y entrégalo por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad y su pecado se ha borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció, oyendo Sanballat y Tobías, y todos los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los pórticos comenzaban a ser cerrados. Se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y es escombro y mucho, y no podemos edificar. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y lo matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían 100 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. ¿Qué estaba pasando aquí con el pueblo? Sanballat y Tobías se habían levantado contra Nehemías, porque Nehemías había comenzado la obra de Dios. Había empezado lo que Dios le había dicho: pongo un cerco alrededor de mi pueblo. Quiero protección alrededor de mi pueblo. Quiero cobertura alrededor de mi pueblo. Porque mi pueblo siempre ha sido invadido. Siempre ha estado mezclado con dioses ajenos. Ha dejado la adoración. Ha dejado de humillarse delante de mí. Necesito que el pueblo vuelva a entrar en adoración. Necesito que el pueblo vuelva a entrar en humillación. Necesito que el pueblo vuelva a unirse otra vez. Pero no le interesaba a Sanballat y a Tobías que se levantara el pueblo de Dios de nuevo. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Tramaron pasar desapercibidos, dice en el versículo 11, que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos. O sea, nos vamos a introducir, nos vamos a mezclar, nos hacemos pasar por uno de ellos. Cuando estemos ahí adentro, damos el golpe. Bendito Dios. Pero la mitad del pueblo estaba trabajando en la obra. ¿Y qué hacía la otra mitad? Dice que la otra mitad andaba con lanzas, andaba con armas, andaban con cuántas cosas tenían. ¿Cuál es esa otra mitad del pueblo? Esa otra mitad del pueblo que tiene las armas puestas mientras otros trabajan son los intercesores que pagan el precio para que la obra de Dios siga en pie, se siga levantando, para que el enemigo no prevalezca y la iglesia se pueda levantar y la obra de Dios pueda terminar como Dios la ha mandado. Dice en el versículo 22 del mismo capítulo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche y de día y de noche sirva de centinela y de día en la obra. Y yo ni mis hermanos ni mis hombres ni la gente de la guardia que me seguían nos quitamos nuestros vestidos, cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Santo Dios. En el versículo 22 dice: cada uno permanezca dentro de Jerusalén y trabajan de día y vigilan de noche. ¿Qué hacen los intercesores? Mientras trabajan la gente, mientras hacen la cosa, los intercesores están de rodillas, intercediendo, están vigilando. Y ese no es el tiempo de la iglesia dormir, es el tiempo de la iglesia despertar, de la iglesia interceder, de la iglesia ayunar y orar, porque sabemos que los ataques van a ser más fuertes cada día. El tiempo del enemigo se está cumpliendo y él no nos va a dejar tranquilos. Él no va a dejar que la obra de Dios siga. Él va a venir atacando, va a venir creyendo, va a venir haciendo cosas para que el pueblo se desanime. Pero ese pueblo no se desanimó, sino que seguía trabajando y seguía vigilando, seguía trabajando y seguía con las armas puestas. ¿Cuáles son las armamentas que tú y yo tenemos? El ayuno, la oración, el silicio, la palabra de Dios. Tú puedes soltar todo lo que quieras, pero no suelte ninguna de esas 4 cosas, porque eso te va a mantener dentro de Jerusalén. Y eso es lo que Dios quiere, que el pueblo de Dios se mantenga dentro de Jerusalén. La cobertura de Dios, la coraza de Dios, el cerco de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Sanballat y Tobías planearon hacerse
eran aliados de Nehemías. ¿Por qué? Porque si se acercaba mucho, podía descubrir la estrategia de Nehemías, podía saber qué es lo que estaba haciendo que este pueblo siguiera trabajando a pesar de todos los problemas, de todas las dificultades. ¿Y qué hicieron después? Lo invitaron a reunirse con él. Y ahí, ¿quién sabe? Ir a Nehemías, que yo sé que tú tienes mucho trabajo, muchos problemas, pero mira, yo te puedo dar esto, yo te puedo ayudar a levantar la obra. Déjame ayudarte, déjame hacer. Nehemías diseñó lo que querían hacer. Aleluya. Diseñó lo que quería hacer. ¿Por qué? Porque Nehemías era un hombre de oración, era un hombre que vivía obediente a la palabra de Dios y no se dejaba engañar, no se dejó seducir. Siguió trabajando en la obra, seguía trabajando en la obra. Vamos al capítulo 6, dice: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem, el Ara y los demás de nuestros enemigos que han edificado el muro y no quedaba en él portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas, Sanballat y Gesem enviaron a decirle: ven y reunámonos en una de las aldeas del campo. Mas habían pensado hacerme mal. Oye eso. Y envié mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque se salía de la obra, dejándola yo, para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces, y yo les respondía de la misma manera. O sea que insistían, pero Nehemías no abrió puertas ni abrió brechas, porque diseñó el plan del enemigo. Él diseñó por dónde venía el ataque, diseñó por dónde iba a ser derrubado. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos la misma cosa? La misma cosa cuando estamos en problemas, cuando estamos en necesidad, cuando estamos pasando en situaciones difíciles. Estamos buscando apoyo, estamos buscando ayuda, estamos buscando ¿qué? Queremos sentirnos apoyados. Queremos sentirnos amados. Queremos sentirnos que está con nosotros, es que nos sigue, que juntos vamos a hacer las cosas. Pero sí, Dios quiere unidad entre su pueblo. Y el pueblo de Dios tiene que saber discernir de dónde viene el ataque, de dónde vienen los Sanballat y Tobías. Aleluya. Otra artimaña que el enemigo usa para derrotarnos: difamación, intimidación e infundir temor en el pueblo de Dios. Versículos 6 y 7 en el mismo capítulo dice: en la cual estaba escrito: se ha oído entre las naciones y asco lo que dice, que tú los judíos pensás revelarlo, y que por eso edificas tú el muro con la mira, según estas palabras, de ser tú el rey, y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven, por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirle: no hay tal cosa como dice, sino que en tu corazón lo inventas. Aleluya. Estaban levantando falsos testimonios, estaban diciendo, intimidando al pueblo, de que Nehemías quería coger posesión de la silla del rey. Y si el rey se enteraba, iba a venir en contra de Nehemías, iba a desbaratar la obra que estaban haciendo, y iban a quedar ellos sin el plan de Dios, iba a quedar destrozado. Pero Nehemías pudo discernir que era otra malicia, que era otro ataque contra él y contra su pueblo. Y entre el pueblo se dejaba intimidar, Nehemías no se dejaba intimidar, porque Nehemías sabía quién le había hablado, quién le había dicho, quién lo había enviado, y sabía la responsabilidad que Dios había puesto en su mano. Él tenía que terminar la obra a costa de lo que sea. Él no le importó lo que le ofrecían, a él no le importó lo que le dijeran, a él no le importaba, porque era un hombre que lo que le importaba era obedecer a Dios, era glorificar a Dios, y quería levantar el mismo pueblo con la misma adoración y la misma glorificación a Dios. Y el plan de Dios tenía que cumplirse. Aunque le costara la vida a Nehemías, el plan de Dios iba a cumplirse. El muro de Jerusalén iba a ser terminado, porque Dios estaba con él. El último plan del enemigo fue que usó uno de los mismos hombres de Nehemías. Bendito Dios. Dice el
capítulo 10, vine luego a la casa de Semaía, hijo de Delaía, hijo de Metalel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo, cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Esta noche vendrán para matarte. Y Nehemías le dijo: un hombre como yo ha de huir, y quién que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida. Nunca, porque si Dios está contigo, nadie contra ti. Las armas del enemigo no serán levantadas. Amén. Dice la palabra que ningún arma forjada contra los hijos de Dios va a prevalecer. Y no nos podemos dejar engañar. Si Nehemías se hubiera encerrado en el templo, en el lugar santísimo, hubiera quedado como que su prestigio, su integridad iba a ser destruida. ¿Por qué? Porque era un pecado para un judío entrar en